A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Le doy la bienvenida al ingeniero Virgilio Acuña Peralta, líder del Partido Perú Federal. Qué gusto saludarlo, ingeniero Virgilio Acuña, muy amable como siempre. José, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por esta conversación. Veía con atención justamente esta reflexión que usted hace a través de redes sociales, tomando como referencia el principal problema que tenemos en este momento, que es la emergencia en el norte del país, lo del desastre nacional y la devastación en que han quedado varias ciudades. Usted conoce muy de cerca Lambayeque, Chiclayo, reside allá. También el tema de Piura, el tema de Tumbes, de La Libertad, Cajamarca. Entonces, es decir, pero hay algo que yo mencionaba, ¿no? La inacción de parte del gobierno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy fácil. A ver. José, y previo a un saludo a todos los compatriotas que nos ven en todo el Perú a través de la RCR, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Cuando en nuestra casa se malogra el water, la ducha, o se malogra el lavatorio, ¿a quién llamas? Al gasfitero. No llamas al sastre ni al carpintero, es un tema absolutamente simple, hay que llamar al gasfitero. Y en esta situación en que tenemos serios problemas con los caminos, con los puentes, con los canales, con las vías de comunicación, si están malogrados, lo que tiene que hacer es llamar a los ingenieros. Es un tema absolutamente simple, por eso que yo he hecho un video que ha tenido miles de vistas, donde hago una reflexión al presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente del Consejo de Ministros, este es el momento de los ingenieros, sin menospreciar a las otras carreras, pero no es el momento en que una abogada dirija el Ministerio de Transporte, ni que una abogada dirija el Ministerio de Vivienda. Es el momento que los ingenieros que conocen cómo se resuelven los problemas de ingeniería estén al frente de esta crisis. José, cuando hubo la crisis del COVID-19, fueron los médicos, y miles de médicos, incluso médicos que perdieron la vida por estar frente a los problemas. Entonces, yo insisto en esta reflexión de que en este momento somos los ingenieros los que vamos al frente de las decisiones. Y con mayor razón, si ya la ciencia nos ha dicho, si la meteorología nos ha dicho que de acá hasta octubre o noviembre va a haber más calor, que la temperatura en el mar va a crecer, y que a partir de noviembre habrá otra vez fenómeno del Niño, lo más lógico y simple es, oye, vamos a ver los ingenieros que se encarguen de prevenir. Esa es la gran reflexión que tenemos que hacer ahora. No hemos aprendido la lección, ciertamente, ¿no? Cuando ocurrió el fenómeno del Niño Costero en el año 2017, se hicieron muchas promesas, se trazaron algunas perspectivas, algunas metas, no se han cumplido ciertamente. Usted conoce muy de cerca la realidad de Lambayeque, pero también conoce lo que ocurre en Piura, lo que ocurre en Tumbes, en La Libertad, en Cajamarca, ¿no? Su tierra. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente para luego ingresar a la propuesta que usted está lanzando, ¿no? Que sean los ingenieros y que se goce de autonomía? Lo que ocurre es que en realidad, desgraciadamente, llegan a ser presidente de la República personas que nunca se han preparado y que nunca tuvieron esa decisión de administrar un país tan grande, tan extenso, tan diverso y tan complejo como el nuestro. Veamos ahora a nuestra presidenta, que llegó a presidenta producto de las circunstancias. El anterior presidente, Pedro Castillo, que llegó porque la población le dijo no a Keiko. Todos los presidentes de los últimos años han llegado, pero sin una capacitación, una mirada de lo que significa administrar un país. Y esa reflexión lo hago porque ¿por qué no hay prevención? Porque no hay hombres preparados. Cuando uno quiere ser presidente de un país, cuando uno administra un país, lo que tiene que hacer es administrar correctamente y tiene que mirar la historia, tiene que mirar los antecedentes para administrar bien. El tema del fenómeno del Niño no es un tema que nos ha venido hoy día. Yo lo he visto en 1983, claro, en 1987, en el 2002, en el 2017. 5 veces he visto el fenómeno del Niño. Y las 5 veces he visto que parchan los huecos para seguir pasando. Y en las 5 veces he visto que los ministros
o los presidentes llegan, se toman fotografías, le abrazan a la gente, sufren, pero luego se quedan de brazos cruzados. Entonces la situación, desgraciadamente, es que no tenemos estadistas que dirijan el Perú y no tenemos profesionales que piensen en el largo plazo. El tema del fenómeno del niño no es un tema de ahora, es un tema seguramente de un siglo atrás, ¿no? Ahora, usted lo ha dicho, no es un problema nuevo, es un problema recurrente en el país. Además, aquí viene también el otro tema, ¿no? Que poco se está observando, ¿no? Toda esta información, toda esta data del cambio climático ya se conocía, ya se estaba advirtiendo. Entonces la gran pregunta es ¿por qué no se tomaron las acciones? Yo recuerdo haber conversado acá con representantes de la Defensoría del Pueblo que desde diciembre advertían, hay un documento de CNPRED que está advirtiendo que estamos frente a un cambio climático, hay lluvias intensas que se van a presentar. Todavía no se le daba la denominación de niño débil, niño costero, lo que fuere, pero lo cierto es que se advertía. Y ahora el otro problema, ingeniero, y usted lo sabe, no es un problema de recursos, porque recursos, desde el año 2017 se han otorgado recursos. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? ¿Solamente el problema de gestión o hay otros factores que pesan más sobre eso? El problema central es la forma como se administra el país. ¿Ya? No es que la presidenta sea de izquierda, ni que Pepe cae de derecha, ni el otro de centro. Eso no es el problema. El problema es que la estructura, o sea, la forma como se administra el país es que está equivocada, porque existe mucho centralismo. Tenemos recursos, tenemos proyectos, tenemos ingenieros, tenemos políticos, pero para mover una escoba, para comprar la chapa de una puerta, necesitas el permiso del Ministerio de Economía. Y ahorita acabo de tener una reunión con un ingeniero que es alcalde. Un alcalde, para mejorar un camino, tiene que hacer un proyecto. Ese proyecto pasa por el visto bueno del gobierno regional. Claro. El gobierno regional lo pasa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el ministerio lo pasa a Economía y recién Economía del dinero. Entonces el gran problema en nuestro país es el centralismo y esa es la razón por que yo vivo recorriendo el Perú y vivo así de radio en radio difundiendo una propuesta. Tenemos que cambiar la forma de administrar, tenemos que cambiar la forma como se administra el país a una forma de tal manera que las regiones tengan más capacidad para decidir. No podemos tenerlo a las regiones del cuello, como decía mi papá, del cogote, para que recién tú le sueltes dinero cuando el gobierno central quiere. Nuestro invitado de Conexión Perú, el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, líder del partido Perú Federal. Vamos a la propuesta que usted ha lanzado, ¿no? Que sean los ingenieros los que encabecen esta gran cruzada, no sé si llamarla reconstrucción o primera etapa de mitigación y luego ir a la reconstrucción. Lo cierto es que hay que hacer algo. ¿De qué manera tendrían que asumir los ingenieros, los profesionales de ingeniería, esta tarea, ¿no? Pues es una tarea además titánica. Es una gran tarea. Primero que la patria necesita a los ingenieros. Así como en su momento la patria necesitó de los médicos, ahora necesitan de los ingenieros. Porque no es ahora solo la lluvia de Piura y de Tumbes, es lo que vendrá en los próximos años. Entonces yo a través de RCR le pido una reflexión a los ingenieros del Perú. ¿Qué es lo que corresponde ahora? En forma inmediata, hacer un diagnóstico de qué es lo que ha pasado en cada región o qué puede venir en cada región. Porque no es solo lo que ha pasado en Piura o en Lambayeque, sino que puede en el futuro. Para eso tenemos, en cada región, tenemos el Colegio de Ingenieros de cada región. En Tumbes, en Amazonas, en Cajamarca, todas las regiones tenemos un colegio de ingenieros que tenemos de todas las especialidades, ambientalistas, agrónomos, civiles, transportes, estructurales, todas las especialidades. Por otro lado, en las universidades también tenemos ingeniería. Entonces lo que podemos hacer primero los ingenieros voluntariamente y como amor a nuestra patria, primero hacer un diagnóstico de cómo están las cosas y decir al gobierno, mira, esta es nuestra mirada como especialistas, esta es la situación en cada región. Pero para ser coherente lo que yo siempre digo, tenemos que tener una mirada a largo plazo. El Colegio de Ingenieros es la única institución que sabe cuáles son las obras prioritarias para cada región. Colegio de Ingenieros, que es la mezcla de tantísimas experiencias, conocimientos. Los colegios de ingenieros sirven charlas internacionales todos los días. La región Tumbes
sabe cuál es su proyecto prioritario. En Piura saben que su proyecto prioritario debe ser la represa de las aguas del río Piura para no ser contaminado. En Lambayeque sabemos nuestras responsabilidades. Entonces a los ingenieros nos tocan dos tareas. La primera, un diagnóstico de cómo estamos ahora, y la segunda, decir al gobierno cuáles son los proyectos prioritarios del país. ¿Cuál es el principal proyecto de Moquegua? ¿Cuál es el principal proyecto de Arequipa? ¿Cuál es el principal proyecto de Loreto, de Ucayali, de San Martín? Esas cosas le corresponden a los ingenieros para que este gobierno o los gobiernos que vengan puedan decir, miren, San Martín, el principal proyecto X. Por ejemplo, la central hidroeléctrica del Pongo de Mancerriche. Dígame si no es, señores ingenieros, señor gobierno, esa es una visión de largo plazo. Los países se industrializan, se desarrollan, alcanzan el progreso por la energía. Si no hay energía no podemos desarrollar. Y el Perú en cualquier momento se paraliza por falta de energía eléctrica. No tenemos energía eléctrica. Entonces hay que mirar, pongo en Mancerriche, es una caída que puede generar energía eléctrica para todo el Perú, para parte de Ecuador. Esa es la visión y esa es mi invocación a todos los ingenieros del Perú. Ahora, yo con atención estaba viendo justamente esta reflexión que usted plantea a través de redes sociales. Usted también habla de la autonomía para los ingenieros. ¿De qué manera? ¿Cómo es que se brinda autonomía? Porque esto también pasa por una capacidad de desprendimiento del propio Ejecutivo, del propio gobierno, de un conjunto de instituciones, ¿no? ¿Cómo alcanzar eso? ¿Cómo consensuamos? Como le decía, los ingenieros estamos organizados en región por región y tenemos que tener la autorización del gobierno para hacer un diagnóstico, no para hacer las obras, porque no nos corresponde como ingenieros ejecutar nada. Eso le corresponde a los alcaldes o gobernadores. O sea, yo no estoy pidiendo que los ingenieros ejecutemos. Exacto. Estoy pidiendo que el gobierno dé autorización a los especialistas que hagamos un planteamiento y que sea el gobierno, a través de los ministros, de los alcaldes, sean los que ejecutan, porque no vayan a pensar de que estoy pidiendo autonomía para construir. Eso no es el planteamiento. Y quiero desarrollar una idea adicional. Todo el Perú habrá escuchado esa famosa reconstrucción con cambios y he escuchado el término de gobierno a gobierno. Cuando hablan de acuerdo de gobierno a gobierno, significa que los recursos de nuestro país le dan a un gobierno, al gobierno francés o inglés o coreano, le dan para que administren los recursos. Y lo hacen con la intención de mejorar las cosas. Yo me pregunto, si le entregan todo el dinero a otro gobierno, ¿por qué no se aprovecha ese acuerdo, esa negociación para capacitar o para permitir el ingreso de nuestros ingenieros? José, yo te transfiero el dinero, pero simultáneamente yo tengo acá 10 hermanos que son ingenieros, ¿ah? Le das oportunidad y además los capacitas. De esa manera nuestro país puede empezar a desarrollar, porque no podemos ir continuando encargando actividades que lo hagan los de afuera, y nosotros seguimos actuando como si fuéramos profesionales de segundo orden. En el Perú hay grandes ingenieros, en el Perú se ha hecho grandes obras, la central hidroeléctrica del Mantaro, los ferrocarriles, las carreteras, la carretera que hizo el presidente Belaúnde, son grandes obras que lo hemos hecho los ingenieros peruanos. ¿Por qué ahora lo hacen de lado los ingenieros peruanos? ¿Por qué contratan a un administrador alemán o francés si los ingenieros podemos hacerlo? Entonces el llamado es a los ingenieros para poner nuestra voluntad y nuestro conocimiento al servicio del país, y llamado al gobierno también, no que nos dé dinero para hacer obras, sino que escuchen nuestros conocimientos. Fíjese, termino acá con una historia muy simple. Estuve en Piura, hablo con una colega que es ingeniera civil y ve pues Piura destruido, y esta señora tiene sus hijos jóvenes, y la señora me dice, Virgilio, mis hijos me han dicho, mamá, pero si tú eres ingeniera, ¿por qué mi ciudad está así? Claro. Imagínate, de un niño dice, mamá, si tú eres ingeniera, ¿por qué las calles están así? Que el gobierno entienda que deben dejar a los ingenieros nuestra participación para diagnosticar los problemas. Estamos conversando con el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, líder del partido Perú Federal, ¿no? Esto también pasa por el aspecto de cómo es que planificamos las ciudades, ¿no? Le pongo el ejemplo, ¿no?
tenemos ciudades que no tienen ningún tipo de ordenamiento, ¿no? Ese es el otro gran problema que tenemos que enfrentar y que también coincide con la tarea que tienen que ejecutar los propios ingenieros o que tuvieran que, en todo caso, presentar como diagnóstico, como propuesta o como iniciativa, ¿no? Fíjate, qué interesante. Yo anoche estuve en una conferencia que tiene que ver con el transporte. ¿Ya? Y hablando de ciudades, acá nomás en Chile, cuando tú construyes una fábrica, un edificio multifamiliar o cosas grandes, la primera autorización tiene que ser del impacto vial, no del impacto ambiental, sino del impacto vial. Claro. ¿Cómo es que el centro comercial todo afecta al entorno? ¿Cómo es si construye un edificio de 40 pisos, cómo es que afectas el entorno? Entonces dice que en Chile, mientras no tengas la autorización y la ejecución de las obras para el impacto vial, no puede vender un departamento ni nadie puede vivir arriba. Por eso es lo importante de la ingeniería. ¿Tú crees que un ministro actual que es abogado, que es economista, va a estar pensando en el impacto ambiental de los edificios? Eso lo pensamos los ingenieros. Entonces, las ciudades se desarrollan mal porque no tienen la presencia de ingenieros, pues. Los ingenieros tienen que mostrar al frente a la ciudad. Lo que te acabo de contar de anoche, una conferencia que me quedó hasta 10 de la noche. Pero, ¿cómo es que en otras ciudades, en otros países, le dan más importancia a los ingenieros y nosotros no? Lo que pasa con el transporte, que es un caos. El transporte que es un caos porque tiene una administración las motocicletas, otra administración las bicicletas, otra administración los autos, otro administrador los colectivos, otros los trenes. Cuando en otros países hay una sola administración integrada de todos los servicios. Yo me bajo en mi auto, pero encuentro la bicicleta. O me bajo del tren, pero encuentro el urbano. Y con autoridades autónomas solas. Con, ¿no?, autoridades que puedan. Eso es lo que nos falta. Por eso reitero a todo el Perú, tenemos que darle más oportunidad a los ingenieros. Aprovecho de esta conversación. Usted está impulsando en todo el país Perú Federal, ¿no? ¿Cómo marcha la iniciativa? ¿Cómo se está caminando en esta propuesta política? Primero yo parto por, como siempre, como ingeniero uno tiene que partir de la realidad. Y parto primero por la gran extensión territorial. ¿Ya? No sé si alguna vez lo hemos conversado contigo, pero por ejemplo Loreto es más grande que Alemania, es más grande que el Ecuador, es más grande que Costa Rica, es más grande que Suiza. Loreto, como entonces. Okay. Y tú ves Alemania, ves Ecuador y Loreto sin nada. Madre de Dios es más grande que Panamá y tú vas a Panamá y encuentras un aeropuerto que es el mejor de Latinoamérica. Ucayali que tiene 102.000 kilómetros cuadrados es más grande que Corea del Sur que tiene 100.000 kilómetros cuadrados. Pero tú vas a Ucayali y encuentras provincias incomunicadas. Purús no tiene carretera. O encuentras otra provincia que no tienen forma de comunicación. Sí. Y sin embargo, ves Corea del Sur, como dijo alguien, es potencia mundial. Gracias a sus empresas. Entonces, después de recorrer el mundo y después de leer tanto, yo creo que nuestro país, para que en realidad logre el progreso, la administración tiene que fraccionarse. Que a cada región le demos más autonomía, más poder, más capacidades para que se administren, para que vean su futuro, para que vean cómo desarrollarse, que utilicen mejor sus recursos. No estoy planteando una separación, sino estoy planteando que cuando a cada región le demos más capacidades para desarrollarse, el Perú va a ser mejor. Porque mientras sigamos dependiendo de que todo lo decide Lima, yo acabo de ahorita hablar con un amigo de Ayacucho. Hay un pueblito que se llama Canarias. En Canarias, tal vez alguien me escuche, Canarias. Y ese pueblito hace 6 años que está reclamando que le den presupuesto para ampliar su posta médica. Y me llama el alcalde hace ahora. 6 años. Hace 6, no para construir una posta médica nueva, no para el presupuesto. Para ampliar. Entonces, ¿cómo es posible? Y siendo Ayacucho una ciudad tan rica, tan turística, con tanto patrimonio. Así que yo ando difundiendo día a día la propuesta federalista, que significa que cada región tenga más autonomía para administrar lo que tiene y administrar sus problemas también. ¿Y cómo está avanzando la propuesta? Se están instalando bases en todas las provincias del país. Sí. ¿Cómo se está trabajando en el tema de la inscripción? Sí, felizmente esta no es una propuesta, es muy simple, ¿no? Porque, como dije creo al principio, no se trata de difundir
un pensamiento ni socialista, ni comunista, ni a mí no van a decir que es socialista, ni comunista, ni izquierdista, nada de eso. Lo que se trata es de administrar mejor el país. Y con ese concepto y con esa conversión permanente estamos logrando cada vez mayor aceptación en cada provincia. Y en cada provincia estamos organizando comités provinciales. Ya tenemos cerca de 80 comités provinciales en las diferentes regiones. ¿En todas las regiones? Sí, yo estoy totalmente convencido que en realidad la salida para nuestro país no hay más impuestos, no hay más ministros, es administrar mejor. Y cada vez tenemos mayor aceptación y espero que pronto tengamos el partido ya autorizado. Ahora, uno de los grandes problemas, y creo que en algún momento lo hemos conversado aquí, ingeniero Virgilio Acuña, es que hay profesionales, como es su caso, que hay quienes ingresan a la política y hay quienes no ingresan a la política, teniendo la suficiente capacidad o teniendo el suficiente horizonte como para poder desarrollarse y contribuir justamente hacia la marcha del país. ¿Por qué? Porque se ha estigmatizado mucho la política en el país, ¿no? Pero además también porque hay un descrédito de la clase política, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos eso? Y sobre todo en la juventud. Claro, yo sigo pensando en los ingenieros, ¿no? ¿Ya? Porque yo soy ingeniero y hago política y somos 300.000 ingenieros. Yo converso, así como anoche, siempre estoy hablando con mis colegas ingenieros en Piura, en Lambayeque, en Trujillo. Y dentro de la conversación, yo creo que primero en las universidades nos enseñan bien la matemática, la física, la dinámica, enseñan a calcular, a supervisar, a programar. Nuestra enseñanza. A los ingenieros nos falta una cosa en las universidades. Nos faltan que nos preparen para ponernos al frente y hablar libremente. Si los ingenieros fuéramos preparados para ponernos al frente de un auditorio, de un salón, en cualquier ambiente y hablar abiertamente, estuviéramos mejor. Entonces esa es la primera reflexión, la reflexión a los ingenieros jóvenes, que tener esa capacidad para comunicarnos con la población, para expresarnos, para decir las cosas, para tener esa valentía. Tú pones a un abogado al frente, coge su libro y te habla 3 horas, ¿no? O un profesor, siempre hay profesionales que se expresan mejor. Y creo que una debilidad en la ingeniería es que no nos enseñan a ponernos al frente y hablar. Así que a los ingenieros jóvenes un llamado, un consejo, no porque todos sean políticos, sino es importante la comunicación de persona a persona. Y en cuanto a la juventud en general, el viejo dicho de Manuel González Prada, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Yo estoy organizando un partido político junto con mucha otra gente, pero espero que la juventud pueda continuar con esta propuesta y este sueño de lo que es la descentralización. En términos populares, una descentralización mucho más profunda, porque además el concepto de descentralización y regionalización no es un concepto que yo lo invente ahora, tiene como 40 años. Así que la juventud le invito a reflexionar más sobre el tema de la descentralización y que avancemos y contribuyamos todo para que nuestro país pueda administrarse mejor. Está viajando bastante por el interior del país. Sí, estoy viajando. Esta semana estuve en Piura, he estado viendo todo lo que... Fíjese lo que es importante, la mirada. Van todos los ministros a Piura y bombean agua, pero bombean con bombas de 4 pulgadas que bombean hasta 2 milímetros de lluvia. Pero al día siguiente vienen 4 milímetros de lluvia. Sí. Yo cuando estoy con mis amigos me río porque digo, ¿quién es la ministra? Una abogada. Ya bombea, pero solo hasta un volumen determinado. Y en la noche viene más volumen. Entonces, ¿cuál es la solución para Piura, para Lambayeque, para Tumbes, para la Libertad? Todas las ciudades están en los valles. Y los valles tienen una gran red de canales. Tienen una gran red de canales. Y lo que hay que hacer primero es la limpieza de toda esa red de canales que está lleno de basura, de montes, de arbustos, de hierbas. Eso lo hay que hacer. Cuando todos los canales están abiertos, aunque llueva, el agua se va a ir. Otra vez, señor primer ministro, cuando se rompe la llave del agua de su casa, llame a un gafitero, pues, y otra vez que nos llamen a los ingenieros, que sabemos cómo se resuelven los problemas. Muy bien, ingeniero Virgilio Acuña, como siempre ha sido un gusto conversar con usted
Y vamos a tener siempre a menudo para seguir haciendo enfoques sobre temas que en realidad son del día a día y forman parte de la agenda y de la necesidad de la propia población. Sí, muchas gracias, José. Yo estoy encantado de tener estas conversaciones porque me ayuda mucho a través de las radios con que ustedes se están conectando, me ayuda mucho a difundir en este momento 3 cosas. Primero, que todos hay que prepararnos, que a partir de octubre o noviembre vendrá el fenómeno del niño más fuerte que ahora, que sepan todos. Segundo, que al gobierno hay que decirle que somos los ingenieros los que estamos en capacidad de hacer un diagnóstico y de recomendar soluciones para el futuro. Y tercero, lo más importante, que hay que avanzar con esta lucha, que es la lucha por la autonomía regional, por la descentralización y por la regionalización. Ha sido un gusto conversar con usted, ingeniero Virgilio Acuña. Muchas gracias, José. Peralta, líder del partido Perú Federal. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.